Listo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para la electrónica en general. Sí, que es el tema de los op-amps. Op-amps. Sí, entonces a ver un ratito. Listo, a ver. Ya, ok. Bueno, el otro día estuvimos hablando de la instrumentación en general, sí, aplicada ya sea a circuitos como bueno, que utilicen microcontroladores como los Arduinos, Raspberries o similares. Entonces, habíamos hablado de que hay un dispositivo llamado transductor, ¿sí? Que en general un transductor pues es simplemente cualquier dispositivo capaz de convertir un tipo de energía a otro tipo de energía. En el caso de los op-amps, o perdón, mejor dicho, en el caso de los instrumentos de medición, cuando se habla de transductor, dijimos que es un dispositivo que tiene dos elementos. Solamente para recordar, ahí los leo, los escucho. ¿De qué dos elementos estamos hablando? O sea, ¿qué es lo que compone el transductor? ¿No? ¿Nadie se acuerda? A ver, ya. Muy bien, Antonio. Exactamente. Un sensor. Listo. Sí, porque dijimos, ¿no? Que el transductor estaba acá. Tenías acá la señal o la magnitud física que vas a medir. Esto ingresa al transductor. Y este dispositivo tiene internamente dos subbloques. Uno ya lo mencionó Antonio, que es el sensor. Muy bien. Y el otro Es el componente activo el, el que transforma, bueno, el que hace la señal. ya, el que genera la señal, ya, tiene un nombrecito. El que prepara la señal tiene un nombre. A ver, Convertidor, ¿no? Para convertir. convertidor. Más o menos, ya, vamos a decir. El acondicionador. Acondicionador de señal. El acondicionador. O sea, la va a preparar. ¿Para qué? Para que puedas tener acá una señal eléctrica normalizada, ¿sí? Se va a normalizar. Sí, con el fin de que tú puedas tener un dispositivo que mida alguna magnitud como temperatura, presión, nivel, flujo, pH, velocidad, posición, etcétera, ¿no? Depende. Etcétera, etcétera, ¿no? Y lo puedas tener en una forma eléctrica que permita que puedas integrar este dispositivo, ese transductor, a cualquier controlador de cualquier marca, ¿no? Por eso es lo importante de la normalización. Detallamos también algunos sensores, ¿sí? Hablamos del sensor de la termocupla, hablamos de bueno, un dispositivo piezoeléctrico, hablamos del flujómetro, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la parte de sensor. Pero lo que vamos a hablar hoy día es respecto al tema de acondicionamiento y señal. Bueno, vamos a presentar uno de los subtemas porque esto lo vamos a terminar de detallar el día lunes de la próxima semana, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de este dispositivo amplificador, ¿sí? El famoso amplificador operacional. Sí, Matías, adelante.
Sí, es que me genera una consulta sobre eso. La siguiente semana es muy viable que sea presencial la clase o siga de manera virtual, remota como ahora. Bueno, hasta la información que tengo yo sí debería ser presencial, pero nos deberían avisar, me imagino, el jueves o el viernes nos dirán, este, si ocurre o no, ¿no? Yo entiendo que sí, porque incluso algunos amigos me han dicho que han estado pintando la fachada y no sé qué, entonces debería ser, sí. ¿Por qué no quiere decir? No, es que eh, pasé por ahí hoy en la mañana y pues vi que la entrada está por donde estaba antes de la tierra, pues ya no hay nada, no hay cómo pasar. O bueno, lo vi ahí sí desde la cama. Ah, bueno, a menos que sea para abajo. De repente ahora todos para Ah, abajo, pues. capaz eso puede que sí, sí. Sí, sí, pero de todas maneras, bueno, igual cualquier duda en estos días de si va a haber o no va a haber, el delegado me puede escribir, ¿no? En estos días y yo bueno, con mucho gusto le diré, ¿no? Que si es que ocurre o no ocurre, ¿no? Para que pueda transmitir ese mensaje a todos. Bueno, entonces continuamos. Em, entonces, uno de los sistemas de acondicionamiento de señal es uno que te permita convertir una señal, por ejemplo, como la termocupla, una señal en milivoltios, dijimos, ¿no? Muy pequeñita, y que de repente la tengas que volver bastante grande, ¿no? A un nivel en el que pueda ser ya interpretable y que pueda ser recibida por el controlador o el PLC o el equipo que vayas a utilizar, ¿no? Entonces, va a ser necesario contar con un mecanismo o un dispositivo que sea un amplificador que se modela muchas veces como un cuadripolo, ¿no? Que es una máquina con, o mejor dicho, un bloque con cuatro líneas de conexión, ¿no? Dos en la entrada, dos en la salida, ¿no? Vamos a cambiarle color acá para que se vea mejor. Este amplificador tiene entonces un borne de entrada, bueno, dos bornes de entrada, dos de salida. Aquí, por supuesto, se va a producir un voltaje de entrada, vamos a decir más o menos. Tendremos un voltaje de salida y también por aquí va a ingresar una corriente de entrada y por aquí va a salir una corriente de salida. Sí, vamos a lograr amplificar la señal de entrada, ¿no? Con lo cual se va a definir un parámetro importante que es la ganancia de voltaje. Es un cociente entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, ¿sí? Esta es la ganancia de voltaje o ganancia de tensión, ¿sí? Esta es ganancia. Muchas veces se habla simplemente de ganancia, ¿no? Pero cuando se trata de voltaje, decimos que es ganancia de voltaje. ¿Por qué? Porque también podrías tener una onda de corriente y la ganancia de corriente es otra cosa, ¿sí? Entonces, ganancia de voltaje. Es adimensional, porque como verán, un voltaje de salida en voltios entre un voltaje de entrada en voltios, pues te da una magnitud que no tiene una unidad, ¿no? Una magnitud. Eso es simplemente una proporción. Luego se va a definir otro parámetro importante para los amplificadores, que es la impedancia de entrada, que no es otra cosa que el voltaje de entrada entre la corriente de entrada. Esta es la impedancia de entrada. Y en realidad esto surge de aplicar la ley de Ohm en corriente alterna para este dispositivo, ¿no? Sé que en corriente alterna, y eso, bueno, vamos a detallarlo rápidamente. La impedancia es un número complejo donde se van a involucrar otros elementos. Esta es la definición de impedancia, donde Z está en ohmios, ¿sí? Esta es la impedancia en ohmios. Vamos a ponerlo acá mejor, a ver. Impedancia
¿sí? Que recuerden que en corriente continua es voltaje igual a I por R, ¿no? Bueno, entonces R es simplemente esto que está acá, ¿no? La resistencia. O sea, la parte resistiva de la impedancia. Y esto es reactancia. Entonces, básicamente es un número complejo, ¿no? La impedancia es un número complejo, que está compuesto por una reactancia también. La resistencia ya la conocen, ese es bueno, viene de los resistores, ¿no? Un componente en ohmios. Todo está en ohmios acá, todo está en ohmios. Y la reactancia puede ser, bueno, normalmente es XL menos XC, ¿sí? Donde XL es la reactancia inductiva. Y tenemos un XC, que es la reactancia capacitiva. Ahora, el XL matemáticamente se define como el producto de la frecuencia angular de la onda eléctrica multiplicado por bueno, el coeficiente de autoinductancia de la bobina, ¿no? Del inductor. Y la frecuencia angular no es otra cosa que 2pi por F, y esto multiplica L, ¿no? Entonces, esta es la definición matemática del XL, que también está en ohmios. Y por otro lado, la reactancia capacitiva tiene otra formulita que es 1 entre omega c. Ah, bueno, acá me olvidaba decir, ¿no? Esto es el omega, es la frecuencia angular, y esta es la inductancia. Y esta es la frecuencia. Esta es frecuencia angular. Esto se mide en radianes sobre segundo. Esta es inductancia, el L. Esto se mide en henrios. Y esta es la frecuencia de la onda en cuestión. Esto se mide en hertz. Listo, entonces en caso de la reactancia es 1 entre 2pi por F por C. Listo. Entonces ahí está el XC. Y bueno, aparece el C como un elemento nuevo. Esta es la capacitancia. Se mide en faradios. Entonces, todos estos elementos aparecen con el Z. Y verán que aparece un Z de entrada asociado a un amplificador, que es una magnitud que depende del voltaje de entrada y la corriente que ingresa al amplificador. También aparece un Z sub O, que es el Z de salida, que es el voltaje salida entre la corriente salida. Entonces también importante ese parámetro, ¿no? También está asociado al amplificador. Entonces, impedancia de salida. Listo, y este es el Z. Entonces, ¿qué más podemos decir esto? Muchas veces este dispositivo amplificador que estamos mencionando está compuesto internamente por un dispositivo electrónico conocido como el op-amp. O sea, internamente, pues un amplificador se puede hacer desde con transistores, por ejemplo, como este, o el otro que es el PNP, ¿sí? Los BJTs. Se pueden usar FET, se puede usar MOSFET y otro tipo de transistores, ¿no? Transistores en general, todos pueden funcionar como amplificadores. Pero cuando hablamos del op-amp, hablamos de otro dispositivo que es un circuito integrado en realidad. Bueno, son las siglas para amplificador operacional. Y
como es un circuito integrado, tiene más o menos este aspecto, ¿no? O sea, simplemente es como un cuadradito o un rectangulito negro con unas patitas que acá arriba tiene una especie de muesca, ¿no? Y bueno, cada pin tiene una función, ¿sí? Porque internamente, pues esto está compuesto por muchos transistores que están entrelazados en un circuito específico según el modelo, pero se dice que este es un circuito integrado, ¿no? Porque internamente integra ya diferentes elementos que le dan una función específica. Entonces, en el caso del op-amp, por ejemplo, hay uno que es clásico que también se menciona en la literatura de Bolton, que es el 741. ¿Sí? El amplificador operacional 741, que tiene un pinado característico que ya vamos a analizar en un momento, ¿no? Pero un poco para que vayamos viendo, internamente un op-amp, o mejor dicho, circuitalmente lo representamos así, ¿no? Tiene una pata que es un más, un menos. Esta es la entrada, la no inversora. Esta es la entrada inversora. Es por donde vas a ingresar la señal al amplificador. Y luego tienes acá la salida, ¿no? La salida. Después tienes normalmente otros dos pines importantes que son el pin de alimentación, que se suele representar como el VCC, y este puede ser el menos VCC. O sea, se puede alimentar con un voltaje negativo y un voltaje positivo, ¿no? Y bueno, ¿qué nos da eso? Que hagas esa, alimentarlo con voltaje negativo y con voltaje positivo. Nos da la posibilidad de que si tuvieras, por ejemplo, acá voltaje en voltios con el tiempo en segundos. Entonces nos da, a ver un segundito. Eh, si tú alimentas con un voltaje alimentación llamado VCC, que puede ser pues 12 voltios, 10 voltios, 5 voltios, etcétera, vas a tener una cota en el tiempo. Y con VCC negativo también. Y entonces, esto nos permite tener una idea de qué tanto yo voy a poder amplificar la señal. ¿Sí? Porque de repente la señal ingresa al amplificador así. Y de repente tú quieres que esto sea más grande, ¿no? De repente te puede servir que esto sea así. De repente quieres más. De repente quieres que sea más grande o puede ser de repente así. Conservando sus curvas, ¿no? Pero igual haciendo que la amplitud se despliegue más aún. O de repente podrías tener como un valor máximo algo así, ¿no? Fíjense que la frecuencia en general no se modifica, ¿no? Lo que se modifica es la amplitud nada más. Y entonces, ¿qué sucede? Digamos que tú quisieras o pretendieras amplificar más que esto. Entonces, lo que va a pasar es que vas a querer hacer esto, digamos, de repente. De repente algo así, ¿no? Vas a querer lograr algo así y el operacional te va a limitar con su voltaje de alimentación, el VCC y el menos VCC, ¿no? Entonces simplemente la onda se va a recortar de esta manera. Te va a quedar algo así como una especie de onda media como cuadriculada, ¿no? Bueno, está como que medio empinado. Digamos, si le hiciéramos un zoom veríamos algo así, ¿no? Algo así, curvita, pero acá se achata, se aplana, y luego acá curva, pero se vuelve a aplanar, ¿no? En vez de que sea simplemente así senoidal y bonita, ¿no? Entonces, este es un fenómeno de saturación. Esto ocurre cuando tú tratas de amplificar demasiado una señal. Ya es algo que va a estar determinado por el VCC y el menos VCC. O sea, si tú alimentas con un voltaje más grande, vas a poder amplificar un poco más, ¿sí?
Entonces, en cuanto al tema de la amplificación. Y en general esos son los pines más importantes del op-amp. Hay otros dos más que no vamos a detallar por ahora porque no lo necesitamos para la experiencia de hoy. Pero sí quiero ver algunas aplicaciones con ustedes para que vean cómo se usa esto, ¿no? Porque ya que sabe más o menos de qué se trata, pues vamos a amplificar. Bueno, ahora, la capacidad de amplificación de este op-amp o amplificador operacional es vamos a ponerle acá sus siglas, ¿no? El OP viene de Operational y el AMP de Amplifier, ¿no? La ganancia de un amplificador operacional depende no del mismo op-amp, sino depende de los componentes externos con los que vayas a conectar el circuito, ¿sí? Internamente tienes acá una ganancia de voltaje que es muy grande, ¿sí? Pero que es la capacidad del propio dispositivo, ¿no? La capacidad del circuito ya dependerá de lo que conectes afuera. Entonces vamos a mostrar una primera aplicación del op-amp. Vamos a mostrar cómo se calcula un poco los parámetros de este circuito especial y lo vamos a simular. Y luego lo voy a dejar a ustedes para que hagan la experiencia de hoy, que es la guía práctica de op-amps que voy a compartir también con ustedes en breve. Entonces, este es el amplificador inversor. Sí, es uno de los primeros, digamos, diseños que se trabajan con el amplificador operacional. Entonces, tú tienes acá tu op-amp. Y a todo esto muchas veces en un circuito con op-amps no se suele, digamos, diagramar la alimentación porque se entiende que se la has puesto, ¿no? O sea, está sobreentendido. O sea, hablo del VCC y el menos VCC, ¿no? Por si acaso, VCC viene de voltaje de colector, ¿ya? Ustedes ya saben qué es el colector en un transistor. Entonces, bueno, en el caso del op-amp, son muchos transistores entrelazados, ya saben. Entonces, por eso se habla de este VCC. Y bueno, entonces tiene este circuito, ¿no? El circuito viene así. Ojo, el tema de la ubicación de la pata inversora y la no inversora puede estar el inversor arriba o la no inversora abajo, o sea, da lo mismo. O sea, lo que interesa es el signo que se le vaya a colocar, ¿sí? Entonces, más o menos así. Y acá el otro pin. Y tenemos acá dos resistores. R1, R2. Y se conecta de esta forma, ¿no? Entonces, nuestro voltaje de entrada va a estar comprendido aquí. Este es el voltaje de entrada. Vamos a ponerlo acá con una flechita. No vamos a poner más menos ahora porque como se trata de una onda alterna, pues no corresponde, ¿no? Pero ojo, este voltaje de entrada podría ser también una onda continua y también se amplificaría. O sea, le puedes ingresar 3 voltios y te va a salir un voltaje más grande, ¿no? También puede ser así. Y bueno, el voltaje de salida que va a estar acá, ¿no? Todo referenciado a tierra. Bueno, la salida lo van por supuesto al pin derecho, dijimos, ¿no? La punta del triángulo. En el caso de este tipo de amplificadores, este es un amplificador que tiene la peculiaridad, si tú le ingresas una onda de tensión, te va a arrojar otra onda de tensión, pero más grande, amplificada, pero invertida, de esta forma. Puede ser también una onda atenuada, dependiendo de los componentes que la vayas a poner, como veremos, ¿no? Pero siempre se invierte. O sea, digamos, la curva positiva se vuelve curva negativa y el semiciclo negativo se vuelve positivo, ¿no? Se invierte. Esto equivale a decir un desfase de 180 grados. ¿Sí? Porque la onda senoidal son 360 grados, ¿no? Si la desfasas 180 grados, o sea, la desplazas en el tiempo, la mitad del periodo, pues vas a obtener una onda volteada, ¿no? Como la tienes ahí. Entonces, bueno, lo que va a ocurrir en este amplificador, ustedes si revisan el libro de Bolton pueden encontrar la deducción de cómo se llega a la fórmula que voy a mostrar a continuación. Es lo que realmente nos interesa en este punto, ¿no? La ganancia de voltaje en este amplificador va a estar dado por el cociente que forman estas dos
componentes, el resistor R2 y el resistor R1. ¿Sí? Tienes tres casos. Primer caso. Si es que R2 es mayor que R1, entonces, si es que esto ocurre, vas a tener un amplificador. Sí, ejemplo, ¿no? Si tu R2 vale 2 y tu R1 vale 1 kiloohmio, o sea, 2 kiloohmios y 1 kiloohmio, cuando tú divides te va a quedar menos 2K entre 1K menos 2, ¿sí? O sea, tu ganancia de voltaje es menos 2. Significa que tu onda se va a duplicar en amplitud y que se va a invertir en fase, ¿sí? El signo menos significa esto. Desfase de 180 grados. Luego, tienes otro caso. En el caso de que R2 sea igual que R1, que es un caso teórico porque normalmente no ocurre, entonces simplemente esto sería un amplificador unitario. O sea, realmente no está amplificando, simplemente está manteniendo, vamos a decir, la tensión. O sea, no está haciendo prácticamente nada, ¿no? Vamos a ver después que se puede utilizar op-amps para hacer adaptación de impedancias si revisan el circuito seguidor de voltaje, pero por ahora, digamos que esto no es un escenario muy frecuente, pero podría pasar. Y el otro escenario es que R2 sea menor que R1. Si es que esto ocurre, entonces vamos a tener un atenuador. ¿Sí? Y bueno, eso, cuando tienes R2 menor que R1, vas a tener una ganancia de voltaje que sea por debajo de cero, ¿no? O sea, por ejemplo, o por debajo de 1, mejor dicho. Vas a tener no sé, pues menos 0.4, 0.3, 0.2, o sea, estás teniendo una onda más pequeña a la salida de lo que tenías en la entrada, ¿no? ¿Podría ser parte de un proceso de acondicionamiento de señal? Esto sí. Si es que de repente la onda que estás tratando de mandar a un controlador es muy grande, ya pues la atenúas y queda, ¿no? Y la preparas, ¿no? Pero por lo general, mejor dicho, es que se utiliza el amplificador, ¿sí? Se utiliza esto como un amplificador, no como un atenuador. Entonces, ejemplo. Vamos a poner acá un ejercicio o ejemplo. Vamos a encontrar la ganancia de tensión. Digamos, si esto fuera 2 kiloohmios y esto fuera 10 kiloohmios. ¿Sí? Entonces, bueno, de la fórmula sabemos que la ganancia de voltaje es igual a menos R2 entre R1. Me olvidé decirles que el R2, como pueden observar acá, está realimentando la señal de salida de vuelta a la entrada. Entonces, por esa razón, se dice que este es un resistor de realimentación. Vamos a poner acá, realimentación. Claro, porque vuelves a alimentar el circuito con su propia señal, ¿no? Su propia señal de salida. O en inglés también lo conocen como feedback. Ya está. Estoy poniendo acá, ¿no? Tienes el R2 entre R1, esto va a ser menos R2, que es 10 kiloohmios, y el otro que es 2K. Por lo tanto, la ganancia de voltaje es igual a, es entre 2,5 menos 5. Ya está, y eso es. Entonces ahí tenemos
una, bueno, un ejemplo de un amplificador inversor, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué va a pasar, no? Si, digamos, la entrada fuera, por decir algo, ¿no? Una señal que tenga de pico a pico, 1 voltio pico a pico, o simplemente acá, 1V. Entonces, a la salida vamos a tener otra señal un poco más grande, y más bien esto va a ser 5 voltios de pico a pico. ¿Sí? Como tienes una ganancia de 5, esto es lo que debería ocurrir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a probar a continuación. ¿Sí? Con eso terminamos esta primera parte introductoria para que ustedes ya continúen. ¿Sí? Hasta acá me comenta si tienen alguna preguntita de esto. Si está claro, también me avisan. Listo, gracias Isaí, gracias José, Antonio. Estamos yendo lentito, ¿ah? Ni me diga. Estamos yendo súper lento, pero ya, para que se entienda. A ver. Permítanme un segundito. Más lento para mi compañero, dije. Pero eso no, ¿no? Para mí también, dije, para mí también, que ya me confundí. Este es atenuador, ¿no? Este es amplificador. Amplificador. Sí, si tuvieran preguntas, igual este es el momento para aclararlo una vez. Dije, una pregunta. Sí, dime, Eh, Matías. ¿Por qué es un amplificador si R2 es mayor que R1? Ah, no, ya me había confundido. Pensé que era el 2K era R1, digo R2. Ah, no, no, es el de la derecha. O sea, el R2 se le dice al resistor de retroalimentación. O sea, el que devuelve la entrada, de vuelta a la entrada, ¿no? A ver. Ya, Profe, sí. déjelo, se cayó de chiquito. Más lento ahí con mi compañero, que todavía se quedó en el curso anterior. Ustedes son terribles, chicos. Desde Terribles. que quemó el proyecto ya no quiere saber nada de eso. Bueno, bueno, a ver, les voy a mostrar cómo se hace esto. Ya, ahora creo que les llegué a compartir el software Livewire. Sí, sería un buen momento para que lo desempolven. Vamos a mostrar un pequeño circuito con Livewire, ¿sí? Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla acá en la computadora. Y vamos a ver esto, a ver. Ya, a ver. Listo. Bueno, en el software Livewire tenemos, ya saben, ¿no? En la galería están todos los componentes. Si las cerraras por error, bueno, te vienes acá donde dice View. No, está, perdón, acá, sí está bien, View Gallery, ¿no? Entonces vamos a agregar algunos componentes que vamos a necesitar. Por ejemplo, vamos a necesitar, bueno, primero el OPAMP, que es lo más importante. El OPAMP va a estar aquí en la parte de, debería estar aquí en circuitos integrados, ¿sí? Operational Amplifier. Podemos hacer un poquito de zoom para que se vea más chévere. Ya está. Ahora un resistor. Output components. No, no estar acá en. No. Pasivos. Componentes pasivos. Aquí, ¿no? Vamos a agregar dos. Vamos a agregar dos de estos. Sí. Vamos a ponerlo así. Bueno, vamos a voltearlo esto acá. Y ya está. Y dijimos 2 kiloohmios. Acá con doble clic vamos a modificar esto.
2 kiloohmios y dijimos 10, ¿no? Ya está. Bueno, igual en este software se sobreentiende que tú alimentas el OPAMP, ¿no? O sea, no te va a limitar, digamos, el programa. Ya, entonces, bueno, seguimos. Vamos a conectar ahora la tierra. La tierra vamos a necesitarla por acá. Y también a la salida y en la entrada. Así como veremos en un momento. Y vamos a colocar una fuente de alimentación, en este caso un power supply de alterna que está acá. AC voltage source, ¿sí? Entonces vamos a ponerle acá un voltaje chiquito puede ser 1 voltio. Vamos a ver cómo nos va con 1 voltio. 1 voltio RMS. Vamos a ponerle acá a 60 Hz. 60 Hz. Y bueno, ahí ya podemos empezar a conectar. Vamos a espaciar un poquito esto para que se vea mejor. Bueno, y vamos a colocar también acá un multímetro para medir la salida. Para que veamos qué está pasando acá. Y esto lo encontramos en la opción de Measuring Voltmeter, ¿sí? Acá un multímetro. Y al final lo cablearé. Y acá le ponemos clic derecho, Mode AC. ¿Sí? Porque nos interesa que sea alterno. Ya está. Entonces ahora sí, vamos a conectar el circuito. Muy parecido a lo que tenemos en la teoría que acabamos de ver. Está la tierra, la realimentación. Está. Bueno, acá lo que estamos midiendo, que es la salida, respecto a tierra, ¿no? Igual acá, esto respecto a tierra. Ay, esto vamos a bajarlo un poquito. Uy, ¿qué pasó? Ah, se fue. Ya, bueno, lo pondremos de nuevo. A ver. Ahí está. Está, y dijimos 1 voltio, ¿no? 1 voltio, 60 Hz. Ya. Y lo que también vamos a necesitar acá es colocar un osciloscopio, que es una herramienta aquí de medición, que está acá, ¿no? El osciloscopio. Entonces el osciloscopio nos interesa porque con esto vamos a medir lo que ocurre en la entrada. Sí, vamos a medir lo que pasa en la entrada y lo vamos a comparar con lo que ocurre en la salida, ¿no? Se entiende que si hemos hecho el diseño de un amplificador, la salida tendría que ser más grande, ¿no? Entonces es lo que vamos a visualizar. Sí, a menos que nos equivoquemos en algo, pero no debería ser. Listo, entonces ahí está. Entonces, listo, este es el circuito, el que acabamos de calcular hace un rato. Y vamos a poner acá, iniciar simulación. Bueno, hay que colocar acá, iniciar el gráfico. ¿Sí? Adelante, Matías. Disculpe, dinero, una pregunta. ¿En dónde es o en qué parte de la galería se encuentra el resistor, el OPAM y el otro? ¿Cuál otro? ¿De dónde sacó el XSS1? No sé. Ya, el osciloscopio. Ya, el OPAMP está en circuitos integrados. ¿Sí? Integrated Circuits, acá como Operational Amplifier. El resistor está en la carpeta que dice Passive Components. ¿Sí? Passive Components, ahí está el primero. Y el osciloscopio está en la opción de Measuring, que son todos los dispositivos de medición, están acá. Y está aquí en la parte que dice osciloscopio.
Solamente que para que pueda funcionar tienes que agregar un gráfico, ¿sí? Y ahí se coloca acá arriba, ¿no? Insertar gráfico. Y en este caso te sale, ¿no? Gráfico de XSC1. ¿Quién es XSC1? Mi osciloscopio. O sea, lo que yo visualice acá tiene que ser lo que tenga acá, ¿no? Y bueno, ahora sí podemos simularlo. Vamos a ver qué pasa. Entonces aquí, por ejemplo, está un poco... ya un poco como que apretada la onda, ¿no? 2 segundos. Vamos a tratar de hacerlo más chiquito. 0.5, a ver. Sigue estando muy grande esto, así que vamos a hacerlo más grande. 100 milisegundos. 100 milisegundos. Vamos a ver. Ok, entonces aquí, por ejemplo, tenemos... Un ratito. Ah, bueno, aquí tenemos el... bueno, se está generando el gráfico. A ver, ratito. Ok, acá tenemos un detalle. Ya, acá. -12 y +12, ¿sí? Fíjense que acá en el gráfico tú le colocas el color del canal 1 y el color del canal 2, ¿no? Entonces, en mi caso, el rojito es la entrada, el azul es la salida. Hay que definir el máximo y mínimo del voltaje en el eje de las ordenadas, que es el eje vertical, para que salga bien la onda, y así no va a salir bien. Entonces, ahora sí, ¿no? Ahora, esto lo podemos hacer un poquito más grande. Vamos a ver si podemos agrandarlo. Voy a tirar por acá, a ver. Vamos a cerrar esto un momento. Y a ver si podemos agrandar esto. Y bueno, de repente no mucho tiempo, ¿no? 50 milisegundos quizás. Hasta menos todavía. Puede ser 30 milisegundos. Ya está. Por ejemplo ahí, ¿no? Entonces ahí sí ya podemos visualizar más o menos qué es lo que ocurre, ¿no? Fíjense cómo la onda rojita se amplifica y llegamos a un voltaje mucho más grande, ¿no? Sí, que teóricamente es de 4.27. Vamos a inyectar una onda más pequeñita para que podamos apreciarlo mejor. De repente puede ser con 100, puede ser 0.5 voltios, a ver. Ya, por ejemplo, ahí creo que está mejor. 0.5 podría ser quizás 0.8. Por ejemplo, ahí. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Cómo es que se amplifica la onda de salida, ¿no? Entonces, no se llega a ver de repente tan claro porque la cuadrícula es amarilla, pero si llegas a hacer el zoom correspondiente, podríamos darnos cuenta rápidamente que la onda roja está creciendo y se está invirtiendo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Del amplificador operacional. Y de hecho, si calculas y gráficamente lo analizas un poco, podemos darnos cuenta que aquí la onda se está amplificando como 5 veces aproximadamente, ¿no? Ahora, si yo conservo la proporción y de repente acá le pongo más bien, no 2K, sino lo modifico y le pongo, pues digamos, a ver, vamos a ponerle 200 ohmios. Vamos a dividirlo entre 10. 200 ohmios. Y acá le ponemos 10K. Puede ser 1K. Vamos a ver qué pasa ahora. No sé, ya se comporta un poco distinto, ¿no? La onda azul se dibuja un poco más bonito. No sé, creo que podemos ponerle 1 voltio. Sí, para este caso, para esta simulación, de repente el valor resistivo que le pusimos era muy alto, ¿no? Y ahora fíjense cómo la onda se dibuja mejor, ¿no? Entonces ahí podemos observar esto. Ya no se tira para un lado como hace un rato, ¿no? Pero fíjense que para este valor bueno, para la simulación, por esos valores, la onda azul como que igual un poco que la punta, ¿no?
como que se pone un poquito tosca. Pero igual es claro que se está amplificando, ¿no? Entonces ahí lo podríamos hacer con el Livewire, ¿no? Entonces hasta acá alguna preguntita de Livewire. Sí, está claro. Ya, entonces, bueno, como ven, la proporción hay que respetarla, pero igual en una ficha técnica real, en un circuito real, se te va a solicitar que coloques un valor resistivo aproximado, ¿no? Para que pueda esto funcionar bien, porque, claro, la proporción de 5 se puede mantener si pones, no sé, pues 1 megaohmio y 5 megaohmios, pero de repente es un valor muy grande, ¿no? O de repente si pones 1 ohmio y 5 ohmios, también se cumple, pero es un valor muy chiquito y que puede cambiar muy rápido porque son valores muy pequeños, entonces no conviene, ¿no? Entonces, bueno, eso para la parte de Livewire. Vamos a hacer una simulación también en el software Proteus para que también cuando nos toque ir al laboratorio sepan cómo se utiliza Proteus, porque de hecho esto le va a servir mucho para el proyecto final, porque hay un simulador de Proteus que, bueno, una librería que te permite utilizar Arduino dentro de Proteus, ¿no? Y entonces está bastante bueno esto. Entonces vamos a crear acá el proyecto. OPAMP 1. Vamos a poner el ejemplo inversor. Amplificador inversor. Vamos a crearlo acá. Puede ser. Ya listo. Next, 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 next. Ya. Bueno, en este caso vamos a necesitar. O sea, no se puede mover en la hoja de trabajo con el botoncito del mouse de la ruedita. A la opción de componentes en P. Vamos a buscar acá resistor. Vamos a usar este acá. El genérico que sale en Modeling Primitives, este acá, resistor. Después necesitamos el op-amp, el 741. Y como ven ahí, aquí sale, ¿no? El op-amp 741, que es un amplificador de propósito general, ¿sí? Que trabaja a una frecuencia máxima de 1 MHz, ¿sí? Entonces bastante rápido. Y la fuente de alimentación que puedes colocarle es bastante alta, así que ya funciona bien. Incluso creo que hay otro modelo que es el UA741 que también se puede usar. Es más, en este caso voy a usar este porque tiene ahí los pines que quiero también mostrarles en un momento cómo se utiliza eso. Y nada más, eso. Entonces, bueno, este ya no lo vamos a usar. Entonces lo sacamos. Ya. Vamos a colocar el op-amp. Y vamos a colocar los resistores, ¿no? Dijimos el de acá. Y el R2 por acá, ¿no? Entonces, este R1, bueno, vamos a poner la proporción, la última, de 200 y de 1K, ¿sí? Y vamos a colocar, bueno, para la parte del generador podemos utilizar aquí un instrumento virtual que va a ser aunque mejor vamos a colocar primero la tierra, ya más fácil. Luego ya colocamos los instrumentos. Acá, acá y acá. Ahora la alimentación la colocamos aquí con Place Generator en DC. Y colocamos uno por acá también, ¿no? Para el otro lado. Acá lo vamos a voltear en Y. Y vamos a colocar una fuente de alimentación simétrica. En este caso, bueno, si por ahí tenemos dudas cuál es el BCC, cuál es el menos BCC, vamos a buscar aquí en internet. Vamos a buscar, ¿no? Por ejemplo, puede ser, ¿no? UA741. Por ejemplo, UA741 datasheet. Digamos acá, por ejemplo, ¿no? Bueno, igual ya salen ahí los dibujos, ¿no? Pero vamos a ir a la ficha técnica para que lo analicemos así. Entonces acá vamos a descargar una. Y a ver, esto lo bajamos por ejemplo, acá, ¿no? Texas Instruments, Downloads. Acá ponemos el código.
Y bueno, hay varios proveedores, ¿no? O varios fabricantes de este OPAMP, ¿no? Entonces, fíjense, lo que nos interesa es el encapsulado, ¿no? O sea, acá hay mucha información, de hecho, no todo es para nuestros propósitos, en este caso es igual de relevante, pero hay información técnica hasta por gusto, ¿sí? Curvas de operación también, con información de las dimensiones físicas, que es muy importante cuando haces un PCB real, ¿sí? Entonces hay varias cosas, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa está al principio. En nuestro caso, como vimos, tenemos acá el OPAMP con, bueno, son 7 pines, deberían ser 8 porque normalmente es simétrico esto. Entonces tienes el encapsulado de abajo, ¿ya? Entonces, como ven acá, nos dice, ¿no? La entrada inversora es la 2 y la no inversora es la 3. Y se cumple, ¿no? La inversora es la 2, la no inversora es la 3. Lo que queremos saber ahora, ¿cuál es la alimentación positiva? El BCC 7 y el BCC menos es el 4. ¿Sí? Entonces, esta es la alimentación positiva y esta es la negativa. Solo que hay que ponerle acá cuántos voltios, ¿no? Voy a ponerle acá 12, como hace un rato. Y acá le puedes poner un nombre, ¿no? 12 voltios DC, digamos. Es una etiqueta nada más, o sea, no puedes no ponerla, pero igual funciona. Pero acá sí en voltage sí hay que ponerle el valor, ¿no? Y se dice que es una fuente de alimentación simétrica, ¿no? Porque ya no es solamente cero con un voltaje, sino es más menos, ¿no? Entonces es simétrico respecto al origen. Entonces ya está alimentado. Vamos a conectar acá el R1. Vamos a conectar acá la realimentación. ¿Sí? Y en este punto vamos a colocarle ahora a la tierra. Y ahora sí vamos a conectarla, bueno, el dispositivo con el que vamos a alimentar esto, ¿no? En este caso voy a utilizar un generador de señal, que también ustedes lo podrían utilizar en su simulador. Conectamos el positivo ahí, el negativo a tierra, doble clic. Bueno, para configurarlo lo vamos a hacer en breve cuando la simulación corra. Y vamos a colocar acá un osciloscopio, que está acá, ¿no? En Place Virtual Instrument y está en la parte de osciloscope. Entonces, la diferencia es que acá el osciloscopio de Proteus no tiene la referencia de tierra como si lo tenía el software de Livewire, pero Proteus asume que tu tierra es el negativo acá, ¿no? La tierra que has puesto aquí, ¿sí? Entonces, como que ya lo habíamos conectado a ese punto. Y listo, eso es todo. Así que vamos a probar, ¿no? Entonces, simulamos. Y bueno, esto que tengo acá a la izquierda, donde dice Signal Generator, por supuesto, es el generador, así que vamos a configurarlo a lo que teníamos hace un rato, ¿no? Vamos a colocarlo en un voltio. Bueno, está en un voltio pico a pico. Vamos a ponerle frecuencia de 60 Hz. 60 el multiplicador, 60. El nivel, un voltio pico a pico. Es una señal que puede ser también triangular, cuadrada, etcétera, pero yo quiero trabajar con senoidal por ahora, ¿no? Entonces, waveform en senoidal. Y la señal es bipolar. Sí, bipolar quiere decir que se abre hacia positivo y negativo. Ya, entonces ahí está el generador. Ahí está operando. Ahora, para ver la señal, como solamente conectar el canal A y el B, el C los voy a sacar, que son este de acá. Lo pones en off, esto también en off. Y bueno, pues si queremos visualizarlos todos como que centrados verticalmente, le haces doble clic a la ruedita. Y ahora lo que tenemos que hacer es desplegarlo en amplitud. Entonces cambiamos el valor de cuántos voltios son por división hasta un punto en el que sea razonable, ¿no? Por ejemplo, como ahí estamos en 0.5, el otro también debería estar en 0.5 para que sea fácil identificar qué tanto está creciendo esto, ¿no? Y luego modificamos acá el tiempo con esta ruedita de acá, a más o menos que tengas un par o quizás 3 oscilaciones más que suficiente, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, está bastante bien. Y la onda azul es la que te da la amplitud, ¿no? Bueno, como ven, la que está la salida, mejor dicho. Ahora, si queremos ver los valores, como este software es un poquito más poderoso que Livewire, podemos utilizar la herramienta de cursores y puedes colocarte, por ejemplo, acá, y acá identificarías cuál es el valor más alto de la onda amarilla, por ejemplo, ¿no? Que es aproximadamente el 0.5, ¿no? Que habíamos puesto. ¿Por qué 0.5? Porque es un voltio pico a pico, o sea, 0.5 voltios hacia arriba y 0.5 voltios hacia abajo, ¿no? En cambio, en la onda azul, fíjense que vamos más o menos hasta
menos 2.5 acá, y acá 2.5, ¿no? De repente alguien dirá, bueno, está un poquito como que chiquito, ¿no? Y sí, válido, podríamos entonces hacer lo siguiente, ¿no? Le pones al clic derecho, Windows Size 2X o X2, pues vamos a reiniciar la simulación, y ahí el osciloscopio crece un poco más, ¿no? Bueno, si es que te ayuda, ¿no? Porque de repente por ahí que te entorpece un poco el trabajo. Pero bueno, también acá lo puedes ver, ¿no? Digamos, decíamos la amplitud más chiquita de la onda amarilla, menos 500 hasta 500. Y la de acá, 2.5 hasta menos 2.5, ¿no? Y también pueden observar el tiempo en negrita, que está, bueno, en gris, que te dice qué tanto tiempo está pasando desde que marcas bueno, que tienes la primera marca hasta la segunda, ¿no? O sea, de menos 4 milisegundos hasta 4.10. Es más o menos la suma de los dos, ¿no? O sea, sería bueno, solamente para esa caída tendrías 8.4 milisegundos, ¿no? Es decir, si quisieras contar todo el periodo, que sería más o menos hasta por acá, sería aproximadamente 16.7 aproximadamente, ¿no? Más o menos. Y si ustedes le sacan periodo a una onda de 60 Hz, eso es lo que van a encontrar aproximadamente, ¿no? Entonces, de esa forma podemos trabajar también con Proteus para observar qué tanto se amplifica esto, ¿no? Y si queremos corroborarlo con un medidor, podemos utilizar también las herramientas de multímetro que están por acá, ¿no? El instrumento virtual, el multímetro, en este caso de AC, y acá también, ¿no? Multímetro de AC. Entonces lo conectamos en paralelo, en este caso, a la entrada, y el de acá también en paralelo a, bueno, igual acá con respecto a GND, ¿no? Y este con la salida. Estamos en AC, listo, entonces simulamos, y fíjense, ¿no? Ahora dirán, bueno, ¿y por qué 0.35, no? Porque un voltio pico, que es lo que te está marcando, bueno, lo que te está viendo el voltímetro es voltaje RMS, ¿no? Y el voltaje RMS es el voltaje pico entre raíz de 2. Entonces, si dividimos 0.5 entre raíz de 2, que es más o menos 1.45, deberíamos obtener este valor, ¿no? 0.35. Y en la salida, 1.77, que es más o menos 5 veces lo que habíamos calculado, ¿no? Entonces, hasta ahí también tenemos el OPAMP. Como ven, funcionando, ¿no? Está haciendo su chamba. Y la inversión de fase, ¿no? Que también le dijimos, sí. Hasta acá, estimados. ¿Alguna pregunta de Proteus? ¿Puede volver a decir de dónde saca todo? Por favor, me perdí en eso. Por dos, Ya. ingeniero, por favor. ¿Dónde Ya están ve. los componentes? Sí, por favor. Ya, aquí donde dice Component Mode, pones en Component Mode y luego donde dice la P, y acá pones. En el caso de resistor, bueno, acá es una biblioteca enorme, ya que está agrupada, ¿ya? Lo que nos interesa a nosotros en esta experiencia son los resistores, entonces digitas resistor. Puedes utilizar este que te sale acá que dice resistor analógico primitivo. ¿Por qué? Porque, o sea, hay un montón. Todos estos son valores diferentes y diferentes encapsulados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso lo utilizarías si es que vas a hacer un PCB real porque te interesa el encapsulado, la distancia y qué sé yo, ¿no? Para la simulación del 3D del PCB, ¿no? En este caso no hacemos eso, solamente nos interesa un resistor que simule un resistor o un componente que simule un resistor. Y lo tienes acá, ¿no? En las primitivas de simulación. Entonces le haces doble clic acá y va a aparecer aquí, ¿no? Y el otro componente que estamos usando es el 741, el UA741, que es una... Bueno, es similar al que hablábamos hace un rato en el 741. Bueno, hay varios códigos, por si acaso no PAMP. Es más, si no ponemos el 741, si buscamos en OPAMPs, aquí, Operational Amplifiers, hay un montonal. Sí, fíjate, todos los que hay. Entonces, cada uno tiene su peculiaridad. El que nosotros estamos usando es este, que es uno de los de propósito general para laboratorio, que está bastante bueno. De hecho, también lo puedes encontrar en Pizarro y, bueno, si hiciéramos experiencia presencial, lo hubiéramos armado físicamente, ¿no? Pero bueno, este es. Entonces, le das doble clic y se agrega acá. Entonces, con este tienes el resistor, el op-amp. Para el generador, clic derecho, place, generator, DC. ¿Ya? Esto para el generador. Tanto si es DC o AC, simplemente
le configuras con doble clic acá el voltaje que quieres y la etiqueta que quieres que salga. Y bueno, el generador está en Place, Virtual Instrument, Signal Generator. ¿Sí? Lo pones donde quieras colocarlo. Se parametriza con la simulación ejecutándose, por si acaso. O sea, creo que le puedes poner acá también algunas cosas. Cuando pones doble clic, podrías poner estos valores y tendrías lo que estamos haciendo, ¿no? Pero creo que es más cómodo perillarlo un poco, ¿no? Cuando sale la simulación. Y el osciloscopio está en Place, Virtual Instrument, Oscilloscope. ¿Sí? Lo colocas y acá no se parametriza nada más bien. Eso ya lo ves cuando la simulación corre. Después el voltímetro, si quieres validar la amplificación con voltímetro, calculando el voltaje RMS, acá. Virtual Instrument, este es AC voltmeter, ¿no? AC. Porque si te confundes si pones el DC voltmeter, y lo voy a medir para que ustedes vean, el voltímetro DC lo que mide es el voltaje promedio. Entonces, si tú mides el voltaje promedio de una onda alterna, te va a salir 0. Y no sé si recuerdan, pero los que han llevado conmigo máquinas eléctricas les dije, ¿no? Si tú tienes un voltímetro en DC y tú mides tensión alterna, te va a salir un valor muy pequeño porque el promedio de una onda simétrica respecto al eje horizontal es 0. O por cerca de 0, ¿no? Entonces, si tú mides, por ejemplo, 220 en tu casa en topo corriente con esta opción, puedes creer que no hay energía y si le metes mano te vas a meter un sacudón que te vas a acordar ahí semanas. Entonces eso, ¿no? Y nada más, eso es son todos los componentes que vamos a usar. Y para Sí. las puestas a tierra, profe, ¿dónde le puso? ¿Para las qué? Para las conexiones a tierra. Ah, la conexión a tierra. Ah, me Ujú. olvidé, sí. Por La favor, conexión por a tierra favor. es clic derecho, place, terminal, no, perdón, generador. Ah, no, perdón, sí, está bien, terminal ground. Place terminal ground. Y ahí sale, ¿no? La tierrita. Entonces, bueno, eso en cuanto a Proteus. Ah, algo sobre Proteus que les puede pasar quizás, que de repente por ahí cerraron esta opción y está acá, ¿no? Entonces quizás paran la simulación después porque no se dan cuenta que no pueden editar. Y ojo, porque no se puede editar el circuito con la simulación corriendo. Entonces le das play y no te abre el osciloscopio y bloqueas, ¿no? Entonces, pucha, ¿qué hago? Ya, entonces, si es que eso te pasa, vienes a debug con la simulación corriendo y le pones acá. El generador lo abres ahí y luego el osciloscopio lo abres por acá. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es, digamos, eso es. Ah, me olvidaba, como es una onda alterna la que estamos midiendo, se coloca aquí, ¿no? AC, acá también se coloca en AC, ¿no? Y bueno, esta parte acá casi yo no la modifico mucho, así que no me hago bolas con eso. Pero lo demás sí, estas otras ventanas. Ya chicos, entonces bueno, eso en cuanto a Proteus. Y ya para terminar, vamos a ver lo último. Y bueno, estamos haciéndolo con todos los simuladores para que ustedes también tengan la posibilidad de hacerlo así cuando haya que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a utilizar un simulador más, que lo tenemos por acá. A ver, un segundito. Un segundito. Bueno, vamos a armar aquí el circuito en el simulador Tinkercad. Así que espero que ya lo hayan, bueno, ya tengan su cuenta de Tinkercad operativa. Sí, porque la vamos a usar. Entonces, bueno, este es Tinkercad. Sí, vamos a abrir acá el circuito. Listo. Entonces, bueno, vamos a crear un circuito. Y bueno, con esta parte termino y ya los dejo para que hagan el trabajo. A ver. Bueno, lo primero con Tinkercad es agregar bueno, en este caso un protoboard, ¿sí? Una placa de pruebas. En este caso yo lo tengo en inglés porque mi compu está en inglés, así me lo pongo adrede para practicar, si no, no practico mi inglés y me olvido. Así que ustedes de repente van a encontrar acá placa de pruebas, componentes básicos y eso, ¿no? Pero bueno, es solamente eso. Entonces, componentes básicos, bueno, sin encontrar el op-amp, que acá no sale, en básicos te puedes sacar componentes todos, ¿no? Es un filtro de componentes. Entonces acá buscamos en la parte de abajo, al medio más o menos, un poquito más abajo creo, no, más arriba. Acá, Integrated Circuits, ¿no? Entonces el que nos interesa es el 741. Adrede he utilizado el 741 en Proteus porque también sale acá en Tinkercad, ¿no? Entonces para que vean que hay una correspondencia, ¿no?
Los integrados se colocan en el centro, ya por la disposición de las patas, porque si lo colocas acá, vas a hacer un cortocircuito entre las patas de forma vertical, ¿no? Porque fíjense cómo se cortocircuitan, ¿no? En cambio, ahí lo colocas, ahí funciona bien. ¿Cómo va la numeración de las patas? De la muesca hacia la izquierda, se cuenta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tiene la misma funcionalidad que en Proteus, ¿no? O sea, la pata 4 es negativa de alimentación, pata 7 es alimentación positiva, tienes la entrada inversora en el 2 y la entrada no inversora en el 3. La salida va en el pin 6, ¿ya? Del offset y el no connected, no se preocupen, eso no lo vamos a usar. Pero bueno, con eso, entonces tenemos esa cuestión. Vamos a conectar los resistores. Vamos a utilizar acá un resistor. Bueno, dos resistores dijimos, que son de... Vamos a ponerle 200 y de 1K igual para mantener la misma idea del circuito. Simplemente clic y colocas, esto lo puedes girar. Como es un resistor, pues la verdad que no tiene polaridad, pero prefiero colocar el primer color a la izquierda porque se lee así, ¿no? Digamos, marrón, negro, rojo es valor 1, valor 0 y 2 ceros más, o sea, 1K. Y en este caso el otro sería 200 ohmios. Y bueno, eso ya del código de colores, ¿no? Eso ya lo repasan, pues. Entonces sería el primer dígito 2, segundo dígito 0, tercer dígito o tercera franja es multiplicador por un 0, ¿no? O sea, por 10. O sea, 20 por 10 es 200, ¿sí? El dorado es la tolerancia de más o menos 5%, si no me equivoco. Bueno, ¿qué más vamos a colocar? Esto lo vamos a poner ahorita. Vamos a colocar la fuente de alimentación, que está por... está por acá. Ya, power supply, acá. Bajamos un poquito con la rueda. Y por ahora vamos a conectar la fuente, ¿sí? Le hacemos ahí un clic intermedio para hacerle ese codito. Y acá el negro también, ¿no? Y le cambiamos el color al cable porque tú quieres identificar rápidamente cuál es el positivo y el negativo, ¿no? Después, acá lo vamos a alimentar con, vamos a ponerle 12 voltios. Vamos a ponerle 12 voltios. Y bueno, la corriente es el límite de corriente, eso no hay problema, lo dejo así. Ya está. Entonces el circuito, ¿no? El circuito que teníamos está, bueno, ustedes lo tienen ahí de repente lo han anotado, pero igual está acá. Entonces el primero es alimentar los pines, ¿no? El pin 7 con alimentación positiva y el pin 4 con negativa, ¿no? Ahora, para hacer fuente simétrica en el Tinkercad requieres dos fuentes. Hay que hacer un arreglito acá, ¿ya? Que lo voy a mostrar cómo se hace. Eso también lo haríamos en laboratorio, ¿sí? Para simular la fuente simétrica. También le vamos a poner acá 12 voltios. O sea, la fuente simétrica se hace así, ¿no? Hay que hacer una unión entre el negativo de la fuente de una de ellas, de la positiva, y la negativa se une el negativo a su borne positivo. Y para nosotros el borne positivo va a ser el de acá, ¿no? Perdón, el negativo va a ser la alimentación del menos de aquí. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a colocar por acá más o menos así. Y le voy a cambiar de color. Esto va a ser moradito. ¿Ya? Y el positivo vendría acá. Entonces ahí tenemos la alimentación, ¿sí? Recuerden, ¿no? De la fuente positiva tiras el negativo hacia el positivo de la otra y el negativo es tu alimentación negativa del op-amp, ¿ya? Entonces esta parte te da el voltaje de más 12, este te va a dar menos 12, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Hay que colocar el resistor, bueno, un resistor de entrada, que en este caso en Proteus dijimos de 200 ohmios, que va al pin 2, ¿no? 200 ohmios al pin 2, o sea, 200 ohmios al pin 2, o sea, podría estar por acá. ¿Sí? Ahí no molesta a nadie, pin 2, inversora, y hasta ahí. Y aquí le voy a conectar el generador, que va a ser acá mi generador de funciones. Entonces el generador de funciones, en este caso lo vamos a conectar de esta forma. El positivo va conectado al resistor.
Acá le voy a cambiar de color. Esto va a ser naranja. Y el negativo es nuestra tierra, pero la tierra en este circuito que con dos fuentes es el punto central. O sea, el negativo de la arriba y el positivo de la abajo. O sea, este punto de acá. Sí, entonces vamos a conectar ahí. Uy, esto. Lo ponemos ahí. Cambiamos de color. Y ahora faltaría el otro resistor y la realimentación, ¿no? Entonces, a ver, permítame. Sí, Matías, adelante. Inge, sí, disculpe, en un rato más voy a salir un momento para ir a comprar los medicamentos para que mi abuela. Pero bueno, no sé en cuánto voy a estar porque no sé cómo está el seguro. Pero enseguida le muestro todo lo que ha avanzado, porque vea que no estuve ahí como algo sin hacer nada. No, profesor, no excusas, no le creo. Va a ir al veterinario. Le va a llamar al Eh, técnico de claro, profe. bueno, si tienes que ir, Matías, corre nomás, pero ya sabes que, bueno, lo ideal es que esté toda la sesión. A ver, No, sí, voy a estar escuchando todo con Omar, pero sí he avanzado todo lo que he mostrado hasta ahora en Livewars y en el Proteus. ya, muy bien. Muchas Bueno, gracias. continúo. Para ya terminar esto rápido que voy a Mentira, avanzar. profe, yo le pasé. No es Ya, chicos, a ver. mentiroso. Ya prendo la computadora, sí, en su cama. Hija. Ya. A ver, para la realimentación colocamos el otro resistor acá. Este es el de 1K. Y vamos a colocar aquí un puente entre ambos puntos, ¿sí? Este puentecito, voy a cambiar de color. Va a ser este color. ¿Sí? Y luego, ¿qué más? En el circuito básicamente eso sería. Simplemente habría que hacer la tierra del pin 3. El pin 3. Pin 3 va a tierra. O sea, el positivo, en este caso, va a ir acá. Vamos a ponerle el cable negro. Y bueno, ahora simplemente vamos a colocar un osciloscopio. En este caso voy a colocar este acá para hacer la medición de la onda de entrada, que es la entrada del generador, ¿no? Entonces acá vamos a colocar el negativo. Aquí. Y el positivo vamos a medir acá. Vamos a medir esta onda acá. Listo, cambiamos el color. Está. Y bueno, por acá los osciloscopios más bien del Tinker casi es un poco limitado porque solamente tienes para hacer una onda por osciloscopio. Y bueno, con este otro osciloscopio voy a hacer la medición de la onda de salida, ¿no? La onda de salida también hay que referenciarla a negativo, de esta forma de tierra. Y el positivo que me interesa es el pin 6, ¿no? Entonces vamos a colocar de esta forma. Y ahí debería estar. Ahora el generador en este caso vamos a colocarlo en 60 Hz también. Amplitud dijimos 1 voltio. El offset vamos a dejarlo en 0. Si no me interesa offset. Y va a ser una onda senoidal. Y ya está, eso es. Así que vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, como vemos acá está cambiando muy, muy rápido. Entonces mucho tiempo. Vamos a rezarlo o ponerlo esto en 50 milisegundos. Que también termina siendo mucho. Así que vamos a bajarlo un poco más. Sí, vamos a bajarlo bueno, vamos a poner acá 10. Ahí está mejor. De repente 5, más chiquito. Ya 5 voltios por división. Y entonces puede parecer que es lo mismo hasta este punto, salvo que si se fijan en la cantidad de voltios de todo el osciloscopio para la entrada, tienes, ¿no? Entonces 2 voltios es todo, o sea, desde el punto más alto de la grilla hasta el punto más bajo son 2 voltios. O sea, tienes 1 voltio positivo, o sea, los 5 cuadrados de arriba son 1 voltio. Entonces 2 cuadrados y medio son 0.5 voltios, ¿sí? Y los de abajo, que son también 2,5, sería menos 0.5 voltios. O sea, lo mismo que teníamos hace un rato, pero está
graficado de una forma distinta, ¿no? Entonces, pero al final es lo mismo, ¿no? Y en el caso de la salida, tenemos que si todos son 10 voltios, tenemos 2.5 hacia arriba, 2.5 hacia abajo, tenemos más o menos la mitad, o sea, 5 voltios de pico a pico, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso gráficamente se puede determinar, ¿no? Entonces, como ven, bueno, estamos acá con 1K y 200, o sea, 5, ¿no? Estamos amplificando 5. Claro, está bien, son 2.5 voltios hacia arriba, 5 voltios pico en total. Y acá tienes 1 voltio pico, ¿sí? Perdón, 1 voltio pico a pico. 1 voltio pico a pico y acá tienes 5 voltios pico a pico, o sea, ganancia de 5. No estamos bien. Bueno, y además tienes la corriente por si la necesitas. Y en realidad los op-amps no consumen mucha corriente porque la impedancia de entrada del op-amp en general es muy alta. Entonces eso limita la corriente. Entonces lo que sí trabaja mucho más con tensión. Entonces, estimados, con esto ustedes pueden ver, bueno, que está funcionando el op-amp. Que también puedo utilizarlo para armar circuitos acá, como también se les pide en la guía, ¿no? Entonces, bueno, esta parte ya es un poquito más trabajosa, pero eso es a lo que apuntamos, al menos si vamos a ser virtual, pues deberían ustedes tener esto funcionando, ¿no? Porque así es como lo haríamos en el laboratorio con el op-amp real. Pregunta hasta acá. Profe, ¿puedo volver a poner las especificaciones de los generadores como la... ¿Cómo se ¿Listo? llama? Sí, eso, ajá, un ratito. Con calma, con calma. Es un voltio, en este caso es un voltio pico a pico, sí, es un Ya, voltio y pico a pico. de las fuentes de alimentación. Ah, la fuente está en 12 voltios. Ah, eso es normal. Las Ya. dos, nada más. Ya, ¿y cómo Y cambio eso los para las ondas? El Perdón. osciloscopio está. El osciloscopio solamente puedes modificar en Tinkercad el tiempo por división. O Ahí le sea, he puesto 5. cuánto es cada cuadradito. Sí, 5 milisegundos. Ya, ya está, ya. Gracias, gracias. Ya, chicos. Entonces, ustedes mismos terminen la guía hasta donde avancen a las 5 de la tarde. Listo. Los dejo para que puedan avanzar. Ah, tienen la guía, ¿no? ¿Les pasaste la guía, José Luis? No, no, no se las pasé, pero bueno, se las paso. Es que no, no sabía si era la misma carpeta que la del año pasado. ¿La ¿Es misma la carpeta? misma? Sí. No, Pero, ¿cómo va a ser la misma si tú has llevado mecatrónica primera vez? no, no, o sea, pero de máquinas eléctricas Ah, se me no, compró. no, a ver, te voy a Ah, dejar ya. compartir el enlace una vez, ¿ya? Para que por si no lo Ah, tienes, lo por compartes. favor. Ya. Chao. Ya, chicos, listo, ahora sí. Los dejo. Avancen.